Este es un ejemplo de cálculo entonces de un proceso politrópico que comentamos. En un proceso politrópico ninguna de las variables permanece constante. Esta es una expansión. Yo tengo una expansión de un gas que se encuentra en un dispositivo pistón cilindro. Se encuentra a 100 psi de presión, 400 grados Fahrenheit de temperatura y ocupa un volumen de 0.8 pies cúbicos. El hecho de que nos digan que la presión se mide en PSI denota que esta presión es absoluta. Es decir, no fue medida con un manómetro, ¿no? Si recuerdan, la presión absoluta se puede calcular como la presión manométrica más la presión atmosférica. Digamos, ya esta es la presión real, la presión absoluta dentro de este dispositivo pistón cilindro. Entonces se va a expandir desde ese volumen de 0.8 pies cúbicos hasta alcanzar un volumen de 4 pies cúbicos. No sé nada más. Al final no sé la presión, no sé la temperatura y ninguna de estas variables permanece constante, ¿no? Ni presión, ni temperatura, ni volumen. Lo que sí puede permanecer constante es el número de moles, porque este es un sistema cerrado, no entra ni sale el gas del dispositivo y tampoco se consumen moles, no hay reacción química. Y aquí me dice que el gas se expande siguiendo la ecuación presión por volumen a la 1.7 constante. Esto me indica que es un proceso politrópico. Determine la presión 2, la presión final, el cambio de energía interna, entalpía, trabajo y calor transferido durante este proceso. Básicamente calor, trabajo, cambio de energía interna y cambio de entalpía. Noten que para calcular cálculo de energía interna y entalpía yo necesito la temperatura, ¿no? Entonces primero necesitaríamos determinar temperatura 2, presión 2, después cálculo de energía interna de entalpía. Me dan el valor de Cp para el CO2, esto porque no es ni un gas monoatómico ni diatómico. Me lo dan como 37.11 joules por mol Kelvin. Bueno, para empezarlo a resolver, yo puedo iniciar analizando las variables, ¿no? Yo sé que si bien esta es una expansión, el volumen del gas va a aumentar. Sin embargo, yo esperaría que la presión disminuyera, ¿no? Y no sé todavía si este gas se enfríe o se caliente. Yo esperaría que se enfríe, dado que está realizando trabajo sobre los alrededores, ¿no? El gas empuja este pistón y yo esperaría que pierda trabajo. Entonces, los datos son estos. Con las cantidades energéticas yo puedo explicar perfectamente qué va a suceder. ¿Qué conozco? Realmente al inicio yo conozco todas las variables, presión, temperatura y volumen. Al final conozco solamente el volumen, ¿no? Al ser un proceso politrópico, la relación que me dicen de que presión por volumen elevado a la 1.7 es constante, es una relación típica de un proceso politrópico, ¿no? Donde se cumple presión por volumen a un exponente delta, es constante. Aquí delta vale 1.7. A su vez, ¿cómo aplico esta ecuación? Esta ecuación se puede considerar una ecuación de continuidad que yo puedo escribir en cualquier estado. De hecho, en el estado inicial yo puedo decir que la presión 1 por el volumen 1 a la 1.7 vale una constante y esa constante debe ser igual a una presión 2 volumen 2 a la 1.7, ¿no? Esto se cumple en cualquier estado del gas. Entonces yo podría escribir precisamente la igualación de estas dos, presión 1 volumen 1 a la 1.7 igual a presión 2 volumen 2 a la 1.7. Y con esa ecuación yo podría calcular la presión 2. Escribiéndolo como ecuación de continuidad yo tengo esto. Presión 2 volumen 2 a la 1.7 que vale delta. Yo conozco presión 1, volumen 1 y volumen 2. Puedo despejar fácilmente la presión 2, ¿no? Entonces así puedo calcular presión 2. A su vez al inicio
como tengo definidas 3 de las variables, la ecuación de estado siempre se cumple, ¿no? Presión del gas por el volumen del gas es igual a número de moles del gas por la constante universal por la temperatura del gas. Solo noten que para aplicar cualquiera de estas ecuaciones de estado, la temperatura debe estar en unidades de escala absoluta. Los grados Fahrenheit que me dan son valor de temperatura relativa, entonces lo tengo que convertir a la correspondiente escala de temperatura absoluta en el sistema inglés. Lo tengo que convertir a Rankine. ¿Cómo convertimos a Rankine? Si van a su tabla de factores de conversión, aquí están las ecuaciones para convertir temperatura, ¿no? Para poder convertir Fahrenheit a Rankine, esta es la ecuación. Grados Rankine son 460 más grados Fahrenheit. Algunos libros esta constante le ponen 459.67. Aquí está redondeado. Entonces, si yo quiero convertir 400 Fahrenheit a Rankine, le voy a sumar 460. Aquí lo dejamos indicado, ¿no? La temperatura 1 entonces son 400 Fahrenheit. Al sumarle 460, lo pude convertir a Rankine. Entonces el procedimiento va a ser primero calcular presión 2 utilizando la relación politrópica, luego determinar la temperatura 2 usando otra relación politrópica entre volumen y temperatura, y luego determinar el número de moles. Con eso yo ya puedo calcular delta U, delta H, calor y trabajo. Vamos a hacer la primera parte. Las otras relaciones que se cumplen son estas, ¿no? Estas son las que les había dado. Se cumple presión por volumen a la delta constante, se cumple temperatura volumen a la delta menos 1 constante, y se cumple temperatura presión a la 1 menos delta entre delta constante. Cualquiera de estas 3 ecuaciones me sirven para calcular una de las variables en otro estado. Por ejemplo, si yo conozco presión inicial, volumen inicial, y conozco volumen final, yo puedo utilizar la primera para calcular la presión final, presión 2, ¿no? Pasa algo similar con la ecuación de temperatura. Si yo conozco temperatura inicial, volumen inicial y volumen final, fácilmente podría despejar temperatura final, ¿no? Estas ecuaciones de abajo ya las habíamos visto. Nos sirven para calcular calor y trabajo en función de las condiciones de arriba. Solo hay que notar que delta en estas ecuaciones es el exponente de la relación politrópica. Gamma es la relación de capacidades caloríficas Cp entre Cv. Además de que si uso estas ecuaciones de calor y trabajo, las cantidades energéticas las obtengo en unidades de energía dividido entre mol. O en este caso, si es sistema inglés, energía entre libra-mol. Vamos a empezar por la primera parte, que es el cálculo de la presión final, ¿no? Esa es la presión final P2, después de que expando el gas. Voy a despejar de la ecuación P1, V1 a la delta constante. Voy a despejar V2. P2. Pero como lo despejo, puedo dividir término a término entre volumen, ¿no? Lo voy a dejar así. Aquí divido entre B2, el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Y me quedaría algo así. Al despejar, aquí puedo aplicar una regla algebraica porque estoy asociando el cociente de B1 entre B2 que tienen el mismo exponente, ¿no? Aquí yo puedo escribir B1 entre B2 elevado al mismo exponente 1.7. Estoy asociando nada más B1 entre B2 a la 1.7 cada uno como el cociente de ambos a la 1.7. Es una regla algebraica, es como si ustedes tuvieran A cuadrada entre B cuadrada. Esto es A entre B al cuadrado, ¿no? Y nada más hay que despejar y sustituir. Voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la presión 1? 100 PSI.
El cociente de volúmenes lo tengo conocido. Volumen inicial eran 0.8 pies cúbicos. Volumen final son 4 pies cúbicos. En este caso, como el cociente de volúmenes tiene las mismas unidades, no tendría unidades el cociente final, ¿no? Esto es adimensional. Entonces la presión me da en PSI. Esa sería la operación para la presión final. Aquí tengan cuidado que no aplica ley de Boyle, ¿no? No es temperatura constante, tampoco aplica la ley de Gay-Lussac, por ejemplo. Si usaran esta ecuación, que es ley de Boyle, van a llegar a un resultado que está mal, porque la ley de Boyle solo aplica si la temperatura es constante. En un proceso politrópico la temperatura no es constante. Es similar a la ley de Boyle, solamente que necesito incluir el exponente delta. Si hacen la operación les debe dar del orden de 6.48 psi o 6.5 psi. Siguen siendo absolutos. Y eso sería la presión 2. Para el cálculo de la temperatura final, podemos usar esta relación de aquí. El producto temperatura-volumen a la delta menos 1 es constante. Y lo puedo escribir como una ecuación de continuidad, que esa constante valga lo mismo en ambos estados del gas, ¿no? Puedo decir T1, B1 a la delta menos 1, igual a T2, B2 a la delta menos 1. Y de ahí yo tengo que despejar ahora T2. Bueno, si despejamos T2, la forma más sencilla es dividir término a término entre delta menos 1. Lo voy a poner así. T2 puede ser T1, B1 a la delta menos 1 entre B2 a la delta menos 1. De nuevo pueden asociar el cociente de volúmenes como T1 y todo eso al mismo exponente, ¿no? Sería B1 entre B2 a la delta menos 1. Aquí aplicamos la misma regla algebraica, B1 entre B2 a la delta menos 1. Y ya sabemos cuánto vale todo lo demás, ¿no? Nada más hay que sustituir. No olviden que aquí tiene que sustituirse en Rankine. En lugar de 400 Fahrenheit ponemos 860 Rankine. El volumen 1 debe ser 0.8 pies cúbicos. El volumen 2 es 4 pies cúbicos. Y esto a la delta menos 1. Delta vale 1.7. Y esto les debe dar la temperatura 2. Obtenemos 278.75. Las unidades son las mismas que la de T1. Esto porque pies cúbicos se cancela con pies cúbicos, ¿no? Entonces ya tenemos presión 2 y ya tenemos temperatura 2. Me faltaría el número de moles para calcular delta de energía interna, delta U y delta H, ¿no? Hay que calcular el número de moles ahora. Para el número de moles, ustedes pueden utilizar la ecuación de estado. Comentamos que presión-volumen igual a nRT se cumple en cualquier estado. Yo puedo decir que es en el estado inicial o en el estado final, ¿no? Presión 2, volumen 2 se debe de cumplir que es N2, RT2. De cualquiera de las dos, puedo despejar número de moles. Y a su vez ese número de moles debe permanecer constante, porque el gas no sale del dispositivo ni tampoco reacciona. No se genera ni se consume, ¿no? Entonces yo puedo decir que el número de moles iniciales es el producto de la presión inicial por el volumen inicial entre la constante universal R entre T1. Nos vamos a dar cuenta que si hacemos el cálculo con esas dos formas, el número de moles es el mismo.
Además, noten aquí otro aspecto. Si yo despejo número de moles por R, número de moles es constante y R es constante, ¿no? Por lo que esta proporción es constante. Esto se reduce a la ley combinada de gases ideales, que es válida siempre. De hecho, si quisieran calcular, digamos, la temperatura 2 con la ley combinada de los gases ideales, les debe dar lo mismo, despejándola de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo del número de moles con cada una de las relaciones. Voy a sustituir primero con el estado inicial. La presión inicial son 100 psi. El volumen inicial me lo dan. Voy a usarlo igual en pies cúbicos, 0.8 pies cúbicos. La temperatura inicial en Rankine es 860 Rankine. Entonces hay que encontrar un valor de la constante universal de los gases que tenga estas unidades. PSI pie cúbico entre libra mol grado Rankine. Se van a dar cuenta que viene en la tabla con esas unidades, ¿no? Vamos a ir a la tabla de factores de conversión y al final vienen los valores de la constante universal de los gases. La que me va a servir es esta. R vale 10.73. PSI pie cúbico entre libra mol grado Rankine. La unidad de cantidad de sustancia en el sistema inglés es libra mol. Entonces voy a usarla como 10.73. PSI por pie cúbico entre libra mol grado Rankine. Ese sería el cálculo del número de moles en el estado inicial. Se van a dar cuenta que si hacen el cálculo del número de moles en el estado final, les debe dar lo mismo. Voy a sustituir ahora las condiciones finales. Presión 2 era 6.48 psi. Volumen 2 es 4 pies cúbicos y temperatura 2 nos dio 278.75, ¿no? Y esos son grados Rankine. Cualquiera de esas dos operaciones les debe dar el mismo valor numérico. Yo lo había marcado aquí. ¿En qué unidades nos da? Hay que ver las unidades. Si cancelo PSI con PSI, pie cúbico con pie cúbico y grado Rankine con grado Rankine, las unidades son la inversa de libra mol, o sea, libra mol, ¿no? Esto es libra mol. Abajo igual. Entonces, si hacen la operación, debe rondar este valor. 0.0086 libra mol. Vamos a tomar un paréntesis para interpretar este valor. Aquí el cálculo nos dice que dentro de cualquier estado, yo tengo este número de libra mol de CO2, ¿no? Libra mol. Pero realmente, ¿qué indica? Eh, Libra mol es la cantidad, es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema inglés. ¿Cómo calculamos moles? Recuerden que en el sistema internacional lo calculamos como la masa de la sustancia entre el peso molecular, ¿no? Y esto en el sistema internacional le llamamos mol, que como tal sería la masa en gramos entre el peso molecular en gramos por mol. Es decir, me dice comparando con el peso molecular, que es la cantidad de masa que tendría un mol de esa sustancia, yo puedo decir una sustancia tiene tanto número de moles, ¿no? Estamos acostumbrados a llamarle mol, aunque en el sistema internacional esto se le llama también gramo mol. En el sistema inglés es lo mismo, solamente que el número de moles se calcula como la masa, pero en libra masa, entre el peso molecular, ¿no? La masa en el sistema inglés se calcula en libra masa. El peso molecular de una sustancia se calcula en libra masa entre libra mol. Y bueno, a esto se le llama libra mol. Por ejemplo, comentamos aquí que es dióxido de carbono.
El peso molecular del dióxido de carbono debería de ser 12 para el carbono. Lo voy a calcular. Para el carbono más 32 para el oxígeno, ¿no? O sea, estos son 44 y en el sistema internacional decimos que son 44 gramos por mol. Sin embargo, realmente el peso molecular es adimensional. Yo puedo decir que ese número también son libra masa entre libra mol. Entonces, si quisieran interpretar esa cantidad de moles del sistema internacional, yo puedo decir cuántos libras masa tengo de dióxido de carbono y eso es más fácil de entender. ¿Cómo lo haría? Bueno, la masa sería el peso molecular del CO2 por el número de moles, ¿no? 44 libra masa entre libra mol por ese número de moles. ¿Cuánto les da esto en libras masa? Esto será 0.3784 libras masa. Entonces realmente la unidad de cantidad de sustancia me dice cuánta masa tengo ahí. Y en el sistema inglés, como definieron su unidad básica como libra masa, se entiende que hay un equivalente a libra mol. Ahora, ¿cómo puedo convertir entre ambos? El mismo factor de conversión que usan para convertir libras masa a gramos se puede utilizar para convertir libra mol a gramos mol. O sea, esto, ¿no? Porque finalmente esa cantidad de masa que calculamos no la pide el problema, pero me sirve para plantear el número de moles. Esta cantidad de masa yo la podría multiplicar por un factor para convertirlo a gramos y yo lo puedo entender mejor. Por regla general, si una libra masa son 453.593 gramos, esto de su tabla de factores de conversión, una libra mol es lo mismo, pero en gramos mol, 453.593 mol. Siempre que les hablen de mol, realmente nos referimos a los moles calculados en gramos, o sea, gramo mol. Pero este factor es el mismo para convertir masa o moles. Vamos a seguir. Ya tengo entonces todos los estados iniciales y finales. Como ya tengo número de moles y tengo temperaturas, ya puedo calcular tanto cambio de energía interna como cambio de entalpía, ¿no? El cambio de entalpía, comentamos, se calcula como número de moles por el Cp por el delta T. Aquí tenemos un problema. El Cp me lo dan en otras unidades, ¿no? No está en el sistema inglés, entonces yo lo tendría que convertir a unidades del sistema inglés. Me lo dan como 37.11 joules por mol grado Kelvin. Sin embargo, para poderlo sustituir aquí, las unidades base de energía para el sistema inglés deberían de ser BTU. Entonces tengo que convertir este Cp a BTU. Además de que los moles los tengo que convertir a libra mol y los Kelvin los tengo que convertir a Rankine. Entonces, eso ya lo podemos hacer. Vamos a multiplicar por una serie de factores. Los voy a acomodar aquí. Que cancelen las unidades que yo quiero eliminar y me dejen las unidades que yo quiero en el resultado. Quiero cancelar moles porque el número de moles lo tengo en libra mol. Entonces pongo moles arriba, ¿no? Y quiero que me quede esto en lugar de por unidad de mol, por unidad de libra mol. ¿Qué más quiero? Quiero cancelar Kelvin, lo pongo arriba. Y quiero dejar Rankine, porque quiero que el Cp esté en BTU entre libra mol grado Rankine. Y quiero cancelar Joule, ¿no?
Entonces pongo Joule abajo y dejo BTU arriba. Estos factores todavía necesitan un valor numérico. Ese valor numérico lo vamos a investigar de la tabla de factores de conversión. Como tal de cantidad de sustancia no van a encontrar el factor de moles a libra mol, pero les comentaba que el factor es el mismo que de gramos a libra masa. Entonces, para el primer factor hay que ir a la tabla y encontrar masa. Aquí está masa. El factor debe ser este, ¿no? Una libra masa son 453.59 gramos. Una libra mol son 453.59 moles. Entonces la voy a usar así. Una libra mol, 453.593 moles. Y esto cancela mol y me deja libra mol. Ahora, el delta T yo lo tengo en ranking. De hecho, aquí era en ranking, ¿no? Le puse Kelvin, pero deben ser ranking. Que sería T2 menos T1. Entonces necesito convertir un intervalo de temperatura que me va a quedar en ranking a Kelvin o viceversa. Aquí como es intervalo, como es delta T, hay que usar la magnitud para determinar la equivalencia de temperatura a intervalos. No la primera, no las primeras fórmulas que comentamos, solo sirven estas primeras fórmulas para convertir valores puntuales. Si yo quiero convertir intervalos o rangos o resta de temperatura, debería de usar este. Un Kelvin son 1.8 ranking. Voy a usar ese. En magnitud me refiero. Y esto es un incremento, ¿no? Si yo calculo un incremento de temperatura de 1 grado Kelvin, ese incremento de temperatura en la otra escala van a ser 1.8 grados Rankine. Entonces vamos a usarlo. El factor es 1 Kelvin a 1.8 Rankine. Entonces pongo arriba un 1 y abajo pongo un 1.8. Posteriormente hay que convertir BTU a joules. El factor lo pueden encontrar en donde dice energía. Vayan a la tabla donde dice energía. Ese es fácil, ¿no? Es este. Quizás de memoria ya se lo aprendieron. Un BTU son 1055 joules. En donde dice energía. Entonces hay que ponerlo eso entre el paréntesis. Un BTU son 1055 joules. Y ya con esto ya podría yo calcular el CP. Si analizan las unidades, este joule se cancela. Se debe de cancelar libra mol, no libra mol, mol. Se debe de cancelar Kelvin. Y las unidades me quedan BTU entre libra mol grado Rankine, que es el CP de esa sustancia, pero en el sistema inglés. Entonces lo voy a dejar en BTU entre libra mol grado Rankine. El valor debe ser del orden de 8.9 más o menos. BTU por libra mol grado Rankine. Y ya tengo CP. Entonces nada más habría que sustituir en el valor de entalpía, ¿no? El número de moles ya lo tengo. Nos dio 0.0086 libra mol. 0.0086 libra mol. El CP es el mismo que acabamos de calcular. Y el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final eran 278.75 Rankine. Eso es T2.
menos T1. T1 es 860 Rankine. Aquí voy a factorizar las unidades Rankine. Y este debe ser el cálculo de entalpía. Bueno, noten que libra mol ahora sí se cancela. Rankine se cancela y entalpía me da en BTU. A mí me da del orden de menos 44.3 BTU. Lo que sigue sería calcular delta U, ¿no? Que ahora es número de moles CB delta T. Solo tomen en cuenta que el problema no me da CB, me da CP. Pero habíamos comentado que para un gas ideal siempre se cumple esta relación, ¿no? CP menos CB vale la constante universal de los gases. Entonces, sabiendo CP, yo puedo despejar CB como CP menos R. Y ese dato yo ya lo tengo. De hecho, aquí la ventaja de que estas unidades son las mismas para CB, para CP y para R. Yo tengo tabla de R, entonces fácilmente puedo usar el valor que calculamos para CP y a partir de CP calcular R. Si quisieran calcular CB, va a ser el valor de CP que acabamos de determinar menos R. La ventaja que aquí con la tabla yo ya no necesito convertir unidades, ¿no? Nada más tengo que investigar el valor de R en las mismas unidades que yo tengo el CP. Y si hago la resta, voy a poder calcular CB. Aquí yo despejé. CB entonces va a ser CP menos la constante universal de los gases R. Vamos a ir a la tabla y encontrar el valor de la constante universal en BTU entre libra mol grado Rankine. Entonces si voy a la tabla, es el segundo valor. 1.987 BTU entre libra mol grado Rankine. Ya tengo entonces R también en el sistema inglés, pero en BTU por libra mol. Vamos a usar ese valor. Este de tabla, 1.987. La resta me debe dar el valor numérico de CB en esas mismas unidades. La resta nos da el valor de CB, 6.876 BTU entre libra mol grado Rankine. Nada más hay que sustituirlo acá. Tenemos el mismo número de moles, CB es lo que cambia, y tenemos el mismo valor de delta de temperatura. Entonces, con esta ecuación yo ya puedo calcular delta U. Esa es la forma larga. Hay una forma un poco más corta que ya habíamos visto. Recuerden que si yo divido delta H entre delta U, esto me da gamma, ¿no? Esto sería NSP delta T entre NCB delta T. O sea, CP entre CB, o sea, gamma. Como yo ya tengo delta H, puedo dividir delta H entre gamma y esto me debe dar delta U. Aunque necesito calcular gamma, que es el cociente CP entre CB. Cualquiera de las dos me debe de dar lo mismo. Con el método de arriba me da menos 34.37 y esto debe ser BTU. Ese es el resultado del cambio de energía interna. Igual, ¿no? Aquí libra mol se cancela, Rankine se cancela, me queda solamente BTU. Si quieren hacer el cálculo usando gamma, les debe dar lo mismo. Gamma debe ser CP entre CB más bien. 8.863
entre 6.876 nos da el valor de gamma. Si lo quieren hacer con gamma, primero hay que calcular gamma. CP entre CB. Eso es gamma. Y esto tiene un valor numérico. Para el dióxido de carbono, esto nos da 1.987, ¿no? Noten que difiere mucho del de un gas diatómico, ¿no? Que sería 7/5, que era 1.4. Para el dióxido de carbono, que no es diatómico, gamma es un poco más grande. Entonces, a partir de ese valor, yo puedo calcular también delta U. Cualquiera de los dos procedimientos les da lo mismo. Sería el cambio de entalpía entre gamma. Lo voy a escribir así. Cambio de energía interna es el cambio de entalpía dividido entre gamma. El cambio de entalpía lo teníamos como 34.37, no es este, ¿no? 44.3. Hay que corregir la operación de gamma, entonces no daba ese valor, daba 1.289. Tiende a ser 1.3, ¿no? Está cerca de ser diatómico, pero no exactamente. Ahora sí nos debe de dar. No nos daba por el que el valor estaba incorrecto. 44.3 negativo. Entre 1.289. Ahora sí. Esto sí debe ser el valor que tenemos, ¿no? Debe ser el menos 34.37. Cualquiera de los dos métodos les debe dar lo mismo, porque algebraicamente son las mismas operaciones realmente. Y con esto tendríamos el cálculo de energía interna. Con cualquiera de los dos métodos, ya sea con número de moles CB delta T o usando gamma. Para el cálculo de trabajo hay varias formas, ¿no? Una es utilizar la ecuación que nos da el libro de Smith. Solo recuerden que esta ecuación, como la R está por unidad de libra-mol, me va a quedar energía por libra-mol, ¿no? Esto me quedaría en BTU por libra-mol, que para calcular el trabajo total lo tengo que multiplicar por el número de moles. Esa es una forma y sí es válida. Otra forma es a partir de la integral, ¿no? Recuerden que definimos trabajo como menos la integral de presión diferencial volumen. Sin embargo, esta presión, al ser un proceso politrópico, queda definida por esta relación. En un proceso politrópico se cumple que presión por volumen a la delta es constante. Si de aquí despejo presión, me queda la constante entre el volumen a la delta, ¿no? Que yo puedo sustituir acá como presión. Entonces, me quedaría, si yo saco la constante de la integral, porque esta es constante, me queda que el trabajo es menos el valor de la constante por la diferencial de volumen entre volumen a delta. O sea, menos el valor de esa constante que yo la puedo calcular, ¿no? Porque conozco la presión y el volumen en los dos estados del gas. Esto me queda por la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de volumen a la menos delta dB, que yo puedo integrar con la ecuación de la típica fórmula de integración, ¿no? Integral de u a la n diferencial u es u a la n más 1 entre n más 1. O sea, esta me quedaría la constante que multiplica
a volumen a la menos delta más 1 entre menos delta más 1, ¿no? Si ustedes la quieren integrar, me queda menos la constante por b a la menos delta más 1 entre menos delta más 1. Le voy a poner 1 menos delta. Pero está evaluada de un volumen 1 a un volumen 2. Esa sería la parte más larga para calcular el trabajo, ¿no? Con la integral. Sin embargo, los libros nos dan la ecuación integrada. Una es esta que les acabo de comentar usando la integral. En el libro de Sengel viene esta ecuación. El trabajo ya integrado sería presión 2 volumen 2 menos presión 1 volumen 1 a la delta menos 1 entre delta menos 1. Aquí el trabajo debe ser positivo si entra y debe ser negativo si sale del sistema. Esto es una expansión, me debería de dar negativo. O bien, si tienen temperaturas, también se puede calcular así. Con temperaturas esto es RT2 menos RT1, ¿no? Noten que es parecido a la ecuación de gas ideal, ¿no? Presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1. Estamos diciendo que esto es RT2 menos RT1. Y sí se cumple de estas dos ecuaciones, ¿no? Precisamente esto es la ecuación de gas ideal. Entonces, por facilidad, esta es la más rápida. Presión 2, volumen 2 menos presión 1, volumen 1 entre delta menos 1. Vamos a hacer el cálculo. Aquí está el cálculo. El trabajo lo puedo calcular como la presión 2, 100 psi, más bien 6.5 psi por el volumen 2 de 4 pies cúbicos, menos presión 1, volumen 1, entre delta menos 1. Delta ya sabemos que es el mismo valor del exponente politrópico. Presión 2, 6.48 psi sería esta. Volumen 2 es 4 pies cúbicos, menos 100 psi por 0.8 pies cúbicos, entre delta menos 1. Delta recuerden que es el exponente de la relación del gas politrópico, que para este problema vale 1.7. Nada más habría que hacer la operación. Noten que el valor no me da directo, ¿no? Como yo tengo PSI pie cúbico, realmente PSI pie cúbico sí tiene dimensiones de energía, pero no es como tal energía. La unidad de energía en el sistema inglés debe ser BTU. Entonces, del resultado que obtenga, aquí les debe dar alrededor de 77.3 PSI pie cúbico. Este resultado lo tengo que convertir a BTU. Me da negativo porque esto es una expansión, ¿no? Tengo el gas que se expande, empuja hacia los alrededores, entonces pierde trabajo. Por eso me da negativo. La pregunta ahora es cómo convierto esto a BTU. Si ustedes buscan los valores de algún factor de conversión, al menos en su tabla para convertir PSI pie cúbico, al menos en la tabla que ustedes tienen no va a estar. Viene BTU a joules, BTU a calorías, viene a libra fuerza pie, etcétera, ¿no? Pero exactamente a PSI pie cúbico no está. Ahora, ¿qué podríamos hacer para convertir estas dos unidades? Aquí como consejo, las constantes de los gases ideales también sirven como factores de conversión. Y noten que tengo las dos, ¿no? De hecho ya las usamos. PSI pie cúbico y BTU libramol. Entonces voy a usar estas dos para convertir el trabajo a BTU. ¿Cómo lo voy a usar? Sería multiplicar esto por la R que está en PSI pie cúbico, porque quiero cancelar eso, ¿no?
La R que está en PSI pie cúbico es la de 10.7. Voy a poner en el denominador 10.73 PSI pie cúbico entre libra mol grado Rankine. Y arriba voy a poner la R en BTU, que debe ser 1.987. Lo voy a escribir aquí, 1.987 BTU entre libra mol grado Rankine. Y bueno, noten que las unidades sí dan. BTU me queda arriba. Libra mol Rankine se cancela. PSI pi cúbico se cancela, ¿no? Entonces también como consejo, como tip, pueden usar las Rs para convertir unidades, si no hay algún factor de conversión que esté. Eso haciendo la operación me da este valor, más o menos. Sería 77.257 por 1.987 entre 10.73. Y ese sería el valor en BTU. Entonces las constantes le sirven también para convertir unidades, ¿no? Yo puedo convertir calorías a BTU, calorías a PSI pie cúbico, libra pie, kilopascal metro cúbico, joule. Aquí tengo un buen número de factores de conversión. Vamos a comprobar si usamos la ecuación del libro de Smith. Nos da el mismo resultado en BTU, ¿no? Vamos a usarlo. Aquí la ventaja es que la R me puede servir para de inicio definir las unidades que yo quiero, ¿no? Voy a sustituir los valores. Sería R de 1.987. Voy a usar la de BTU entre libra mol grado Rankine. Voy a usar esa R. Delta menos 1 es 1.7 menos 1, ¿no? Y aquí lo vamos a multiplicar por T1. T1 son 860 grados Rankine. Aquí deben ser Rankine. Y todo eso por ese cociente de presiones, ¿no? Sustituyendo presión 2 nos dio 6.48 PSI. La ventaja aquí es que no tengo que convertir unidades. Si presión 1 y 2 tienen las mismas unidades, la puedo sustituir directa, ¿no? Presión 1 valía 100. Esto elevado a la delta menos 1 entre delta y a todo eso le resto 1. Como esto me va a quedar en unidades de BTU entre libra mol, voy a convertir aquí de una vez a BTU multiplicando por el número de moles, que nos dio 0.0086 libra mol, ¿no? Esta operación les debe dar el mismo resultado que con la ecuación anterior. A mí me da, si hacen la operación, me dio menos 14.19, que es un valor muy similar. Entonces, cualquier método les debe de dar el mismo resultado. Ya para terminar, el calor se puede calcular como Q más W igual a delta 1. Aquí sí aplica primera ley. Sin embargo, necesitaba alguna de las otras variables. Ya calculamos delta U. Necesito calor o necesito trabajo para calcular la tercera. Entonces de aquí despejen. Si despejan calor, ¿qué es lo que nos falta? Sería delta U menos trabajo. Y ya tengo delta U. Y hay que restar el trabajo. Solo recuerden que el trabajo es negativo. Entonces al restar esto queda positivo. Y el calor generado ronda 20 BTU. Me da negativo, lo que significa que además de expandir se perdió trabajo, pero cede calor. Tiene sentido, ¿no? Porque se está enfriando. De 860 Rankine se enfrió hasta 278 Rankine. Es casi una tercera parte de su temperatura. Entonces así determinó la cantidad de calor transferido.
Si usaran la ecuación del libro de Smith, les debe dar un valor similar para calor. No olviden que también esta ecuación les queda en BTU por libra mol. Entonces, para calcularlo en BTU, es decir, el trabajo total, hay que multiplicar por el número de moles en libra mol. La ecuación es muy similar, solo agreguen delta, ¿no? Y agreguen gamma. Delta es el exponente 1.7, el exponente politrópico. Gamma es CP entre CB, que ya habíamos calculado. Entonces es delta menos gamma, 1.7 menos 1.289, por RT1, ya tengo RT1, entre delta menos 1, por gamma menos 1, 1.289 menos 1. Y eso por este cociente de presiones, presión 2 entre presión 1 elevado a delta menos 1 entre delta, eso menos 1, y eso por el número de moles. El cambio de energía interna, con esa ecuación nos debe dar un valor similar a este menos 20, ¿no? Esta operación me da menos 20.18 y son BTU. De nuevo, lo multiplicamos por número de moles porque el calor transferido, si solo lo hago así, estaría en BTU por libra mol, ¿no? Sin embargo, no tengo un libra mol en el sistema, sino tengo 0.0086 libra mol. Al multiplicar eso por el número de moles, les da exactamente el calor transferido por la masa que yo tengo aquí de dióxido de carbono. Y bueno, ya para interpretar, como esto es una expansión, el gas cede calor hacia los alrededores, trabajo nos da negativo. Como además es una expansión y se enfría, cede trabajo. Trabajo y calor son negativo. Cambio de energía interna y de entalpía son negativos porque el sistema desciende o decrementa su temperatura. Esa sería la respuesta por varios métodos diferentes. Nos faltó el de la integral, pero ese también lo podemos plantear.